TR nos permite reemplazar, eliminar o comprimir caracteres en un texto que le proporcionemos. TR viene de la abreviatura Translate. Es especialmente útil en tareas como convertir las letras de minúsculas a mayúsculas y viceversa, quitar caracteres específicos de una cadena, por ejemplo eliminar espacios o signos de puntuación, y realizar limpiezas básicas de datos en texto. Típicamente usaremos TR en combinación con otros comandos mediante pipes o redirecciones. Por ejemplo, podríamos leer el contenido de un archivo con cat y canalizarlo a TR para que efectúe la transformación. Para usar TR, la sintaxis general es muy simple. TR, opciones, conjunto 1 y conjunto 2. El conjunto 2 es opcional en ciertas ocasiones y en ciertas opciones. Vamos a ver un ejemplo. Uno de los ejemplos más comunes de TR, por ejemplo, es convertir todo un texto de minúsculas a mayúsculas. Imaginemos que tenemos la cadena Linux totalmente en minúsculas y queremos verla en mayúsculas. Podemos hacerlo así: echo Linux, pipe TR a Z minúscula, a mayúscula, a Z mayúscula. Vemos que ahora nos retorna Linux en mayúsculas. ¿Qué ocurrió aquí? Tomamos la palabra Linux y la canalizamos con pipe al comando tr y le indicamos dos conjuntos. El resultado es que cada letra minúscula se reemplazó por su versión en mayúscula. Ahora, en lugar de especificar el rango A Z y de A mayúscula a Z mayúscula, también podríamos usar las clases lower y upper equivalentes. Por ejemplo, echo Linux tr, entre comillas simples, dos puntos, lower, dos puntos, cerramos corchete y luego upper. Ambos comandos logran exactamente lo mismo, como podemos ver. Ahora, en muchos casos necesitamos eliminar por completo ciertos caracteres de un texto. El comando tr facilita esto usando la opción "-d", que viene de delete. Vemos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos la siguiente frase: Linux Debian, y queremos quitar todas las vocales A, E, I, O, U para, por ejemplo, analizar solamente las consonantes. Para esto usamos tr-d con el conjunto de vocales. Tenemos echo Linux Debian, pipe tr-d y A, E, I, O, U. Y vemos cómo elimina estos caracteres que le indicamos. Otra tarea muy frecuente es quitar, por ejemplo, espacios de una cadena para juntar palabras o eliminar espacios sobrantes. Esto lo podemos lograr de la siguiente manera: echo Linux Ubuntu Debian, por ejemplo, es nuestra cadena, tr-d, y simplemente entre las comillas simples ponemos un espacio. Y vemos que estos espacios desaparecen por completo. En general, con esta opción podemos borrar cualquier carácter que especifiquemos. Si quisiéramos eliminar, por ejemplo, cualquier tipo de espacio en blanco, no solamente el espacio normal, sino también tabulaciones u otros, podríamos usar la clase space en lugar de un espacio específico. Por ejemplo, echo Linux Ubuntu Debian pipe tr-d y entre corchetes space. Vemos cómo cumple la misma función. Otro uso es el de la sustitución de caracteres por otro en todo un texto. Por ejemplo, supongamos que tenemos una palabra o frase y queremos reemplazar todas las letras A por la letra X. Veámoslo con un ejemplo. Echo banana, pipe, tr, y queremos reemplazar la letra A por la letra X. Y vemos cómo nos da el resultado. Como se observa, la palabra original banana se transformó completamente al reemplazar los caracteres. Todas las letras A fueron reemplazadas por X en la salida. TR recorre cada carácter de la entrada y cada vez que encuentra una A, la sustituye por una X. Las letras que no son A permanecen sin ningún cambio. Este método funciona con cualquier par de caracteres que necesites reemplazar. Incluso puedes reemplazar varios caracteres a la vez. Por ejemplo, echo banana, pipe, tr, van por X y Z, y vemos que nos da el resultado. Solamente te tienes que asegurar de que los dos conjuntos tengan la misma longitud, ya que cada posición es una correspondencia uno a uno con el otro, y de esta manera es que puedes utilizar TR. Espero que el video te haya gustado, y si así fue, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos.